porque yo soy bueno y compasivo, dice el Señor. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas de Lázaro enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Jesús, conmovido y turbado, preguntó: ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron: Ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿Cómo lo amaba? Pero algunos decían: Este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, como los últimos domingos, tenemos un encuentro fuerte de Jesús en una situación dolorosa. Han sido distintas, ¿no? El ciego de nacimiento, obviamente, con su sufrimiento, escuchábamos la semana pasada de su enfermedad. La anterior, la samaritana al lado del pozo, no estaba enferma, pero tenía un sufrimiento del alma, una soledad como que había marcado toda su vida. Y hoy nos encontramos también, Jesús se va a encontrar con quienes sufren por la muerte. Y como en las 2 situaciones anteriores, además de mostrarse Él, Jesús, con su poder y su misericordia, va a invitar a la fe. Le va a decir a Marta: ¿crees? Así como el ciego, la semana pasada veíamos que creía en Jesús y se postraba para adorarlo, así como la samaritana que cree en Él y empieza a tener una nueva vida. Quería hoy simplemente, se me ocurría reflexionar 2 cosas.
Por un lado, el Evangelio de hoy sin duda habla de la vida, pero en paralelismo con la muerte. Jesús se manifiesta como la vida, pero justamente en un contexto de muerte. Y aquí hay algo que en este año sin duda es novedoso al escuchar este Evangelio. Todos sabemos, intelectualmente por lo menos, que somos mortales. Pero es cierto también que generalmente dejamos ese dato de lado hasta que alguna circunstancia nos golpea y nos lo hace recordar. Sin duda hoy vivimos una circunstancia donde la muerte es un tema. A ver, el temor a la muerte y la muerte misma. Porque aunque podríamos decir, quizá gracias a Dios, en nuestro país, la muerte, digamos, causada por el coronavirus no es así algo tan candente como quizá lo es mucho más en otros países, y hasta podríamos decir no es ni de cerca la principal causa de muerte entre nosotros, quizá tampoco en otros países donde está más grave la situación. Pero es cierto que convivimos con la muerte diariamente, pero llevando nuestra vida normal, capaz interrumpida por la muerte de un ser querido, pero después continuamos. Pero es cierto que hoy estamos todos metidos en nuestras casas y eso nos hace acordar, ¿y por qué estoy metido en mi casa? Y porque hay un riesgo. Y eso nos hace nos cala mucho más hondo. La muerte, que es parte de nuestra condición humana, hoy se nos hace patente porque justamente para preservarnos de ella estamos todos encerrados. Nuestra vida se ha detenido precisamente a causa de la fragilidad humana frente a la enfermedad y la muerte. Y eso hace que hoy la muerte entonces esté mucho más presente en nuestra vida y que quizá todos en estos días, más o menos, nos hemos planteado, quizá hasta la propia muerte, la posibilidad de enfermarnos y de morirnos. Y con todo lo que eso suscita, obviamente desde temores, o capaz tratar de sacarnos los temores de otras distintas formas, o quizá también como en el mismo Evangelio, como creyentes con cuestionamientos a Dios mismo. Pensemos en el Evangelio, es muy interesante, ¿no? Parece Jesús demorarse en ir a asistir a Lázaro cuando Lázaro todavía vive. Entonces parece, como algunos van a decir, ¿y por qué lo permitió? Señor, ¿por qué permitiste esto? Vos que sos capaz de hacer cosas grandiosas, ¿por qué Dios permite esto? Y todos esos cuestionamientos que también pueden surgir en torno a la muerte. Así que hoy por hoy vivimos una situación así. Con más razón, entonces el Evangelio de hoy cobra una relevancia especial, porque si uno lo leyese, lo escuchase, en las circunstancias diría, sí, el Señor es la resurrección y la vida. Pero hoy suena con un especial acento. Jesús me dice, en medio de esta situación actual, mundial, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Vos crees esto?